ahora sí, vamos con nuestro tema principal del día de hoy. Para ello, además, vamos a tener dos entrevistas, una de ellas con el economista Francisco Cruz Retama, quien es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también con la doctora Rocío Olivares Zorrilla. Pero antes de ello, Sósimo Camacho, que es autor de esta investigación sobre los 85 altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevan ni más ni menos que un presupuesto de 120 millones anuales tan solo en sueldos y prestaciones que tienen garantizadas. Algunos de ellos ya nos contará Sósimo pues a detalle, y ganan incluso más que el presidente, a pesar de que la ley pues marca que el tope máximo justamente es el salario del primer mandatario, que está ubicado en poco más de 100,000 pesos, si no mal recuerdo, pero tú, Sósimo Camacho, pues nos vas a informar cómo el rector, su equipo más cercano de colaboradores, altos funcionarios, todos ellos, así como los directores de institutos, facultades y escuelas, pues constituyen esta cúpula universitaria que se apropia pues de una parte importante del presupuesto universitario. Así es, Nancy Flores. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de realizar esta investigación sobre estos sueldos que percibe la cúpula universitaria, y que, bueno, pues tendremos también que señalarlo, que no es transparente, que cuesta trabajo realmente enterarnos cuánto es lo que realmente ganan los funcionarios universitarios, porque, bueno, pues la universidad parece que hace todo lo posible por no rendir cuentas, por, en una malentendida o supuesta autonomía, bueno, pues escudarse precisamente para no rendir cuentas. Pero bueno, sí tenemos información de estos 85 funcionarios universitarios que, como bien comentas, Nancy, bueno, pues se llevan 10 millones de pesos anuales, al mes. Cada mes la Universidad Nacional les destina a estos 85 alrededor de 10 millones de pesos, y es con sueldos que oscilan entre los 90,000 y los 183,000 pesos. Tendremos que señalar que estos 85 funcionarios, solamente ellos se llevan el 6% del rubro destinado a la gestión institucional, que es de 2,100 millones de pesos por lo menos en este año. Y también tendremos que recordar algo: estos sueldos ni siquiera son la totalidad de lo que perciben. Son los sueldos que pudimos averiguar porque son funcionarios universitarios. Falta lo que ellos reciben todavía como académicos y como incluso, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, este recurso que además les da el CONACYT. Es decir, estos sueldos que ya de por sí son escandalosos, tendríamos que agregarles aquellos que permanecen ocultos bajo la justificación de que los otros sueldos que reciben son como académicos y no como funcionarios, Nancy. Pues un tema que realmente debería de revisar la Universidad Nacional, sobre todo en el ámbito de la transparencia, de la rendición de cuentas. Es muy importante que pues la máxima casa de estudios rinda cuentas hacia su comunidad, pero sobre todo hacia la sociedad, porque hay que recordar, Sósimo, que la Universidad Nacional, a pesar de ser autónoma, pues en realidad gasta recursos públicos, o sea, recursos de la nación, y hay temas urgentes que deberían de atenderse con estos recursos, como por ejemplo ampliar la matrícula estudiantil, que pues no se hace, y los gastos pues se van precisamente en lujos, en gastos de una cúpula que al final no ve por la comunidad universitaria. También decir que en este importante trabajo que estamos presentando en Contralínea, tanto en la página como ahora en esta transmisión, pues tú documentas cómo el rector Enrique Luis Graue Wichers pues es digamos el líder de esta pues como banda que adquiere o que tiene tantos privilegios y prestaciones y sueldos elevados, por supuesto, pero no solamente das cuenta de su nombre, sino das cuenta de los otros que también tienen estos beneficios. Platícanos de eso, Sósimo. Así es. Bueno, pues sí, esto de la transparencia universitaria ha sido una demanda por décadas de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, y que no ha podido todavía transparentarse. Y pues sí, pues mira, lo que pudimos ver es de que el rector en total recibe 183,560 pesos al mes.
¿Cómo se construyen estas percepciones de los funcionarios universitarios? Tienen una remuneración bruta, que es la que inmediatamente aparece cuando uno se encuentra en el portal de transparencia, y que es una remuneración que en realidad es modesta. Si llega a ser ya importante, no es precisamente de estas cantidades. Entonces es una remuneración bruta. Después tienen una compensación por antigüedad. Y finalmente tienen ingresos adicionales o compensación garantizada, que estos además ni siquiera pagan impuestos. Este tipo de ingresos que les llaman adicionales ni siquiera están sujetos a impuestos. La remuneración bruta, bueno, pues sí, hay un pago de impuestos por esta remuneración, pero es un sueldo que no es el completo, y vamos a verlo. Les decía que el rector percibe 183,560 pesos al mes de remuneración bruta. Él percibe 61,243, que es lo que inmediatamente aparece, como si eso fuera el sueldo del rector, pero cuando revisamos su compensación por antigüedad, cada mes recibe 34,827, y por ingresos adicionales, que como comentaba, siempre es el monto mayor y nunca se paga impuestos por él, es de 87,490. Así es como sumamos los 183,560 pesos que paga el rector. Ahora bien, precisamente por la presión social que ha tenido, por el escándalo que ha significado este tipo de sueldos, bueno, pues la UNAM dice que el rector está regresando 22,350 pesos cada quincena. Bueno, pues de ser así, el rector estará llevándose o percibiendo alrededor de 130,000 pesos cada mes. Pero como bien comentabas, pues no es el único caso. Habíamos dicho el rector, pero vamos a compartirles, por ejemplo, lo que gana Leonardo Lomelí Vanegas, quien es el secretario general de la universidad, y también lo que gana Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, hermano precisamente de Emilio Álvarez y Casa, y que bueno, pues ellos ganan cada mes 179,598 pesos. De su remuneración bruta, lo que aparece inmediatamente son 44,508 pesos, pero se tienen que sumar 135,330 pesos cada mes por su compensación por antigüedad y por sus ingresos adicionales. Y tenemos otros casos. Está el caso de Alberto Ken Oyama Nakagawa, quien él es secretario de Desarrollo Institucional. También de Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, la policía en la UNAM, es el secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. También de Alfredo Sánchez Castañeda, que es el abogado general. De Williams Henry Lee Alardín, el coordinador de investigación científica. De Guadalupe Valencia García, quien es coordinadora de humanidades. De Jorge Luis Volpi Escalante, coordinador de difusiones cultural. De Diana Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género. De Guadalupe Mateos Ortiz, que es tesorera. Y también de Juan Enrique Azuara Olascoaga, el contralor. Todos ellos, que acabamos de mencionar, ganan 178,598 pesos cada mes, igual, con una remuneración primero menor, pero después cuando se le suman la compensación garantizada más la antigüedad, bueno, pues eso es lo que están percibiendo cada mes. Y tenemos también al director general de comunicación social, Ernesto Enrique Martínez Cristo. Este funcionario gana 137,669 pesos también cada mes. Nada más, Sósimo, recordarle a la audiencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 112,122 pesos mensuales, y este mismo monto se mantendrá para 2022 de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, que ya fue aprobado en el Congreso. Es decir, que todos estos universitarios, funcionarios universitarios, ganan mucho más que esto. O sea, nos estás hablando de más de 170,000 pesos, en el caso del rector mucho más, pues es un monto que se contrasta con lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se supone que el tope máximo debería de ser justo lo que gana el presidente. Seguramente por eso mantienen en secreto pues todas estas prestaciones, porque hasta ahora yo no veo que nos hables de las tarjetas, estas tarjetas de crédito institucionales que pues seguramente les han de dar también, ¿no? O de los choferes, o de pues sí, el séquito de ayudantes, los secretarios, todos los asesores que están en torno a estos funcionarios y que les hacen la vida pues bastante cómoda, ¿no? Algo que es insultante para un país con más de 60 millones de personas en pobreza.
Así es, como comentábamos hace un momento, bueno, pues resulta que esta cúpula universitaria mantiene bajo resguardo la otra información de los sueldos que perciben como académicos y que no son nada despreciables tampoco, y los trabajos, y las becas que tienen, por ejemplo, del CONACYT por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, y la justificación incluso para no informar acerca de la prima vacacional, para no informar acerca de los vales de despensa, todas estas otras prestaciones es porque las reciben precisamente como académicos, investigadores o profesores y no las reciben como funcionarios. Esa es la justificación que tiene la universidad precisamente para no informar todo lo que realmente ganan, además de lo que estamos informando en este momento. Y es que sí, como bien comentas, estos funcionarios no solamente ganan, muy bien, sino que ganan mucho más que cualquier gobernador, ganan mucho más que cualquier secretario de Estado, y algunos ni siquiera tienen un cargo tan importante en la propia universidad. Encontramos algunos casos también. Está, por ejemplo, el de María Teresa Medina Mora y Casa. Ella también es hermana de Eduardo Medina Mora, quien fuera ex procurador general de la República, ex CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Pero bueno, su hermana es directora de la Facultad de Música. Una directora de una facultad en la UNAM puede ganar, como decíamos, más que secretarios de Estado, más que gobernadores, y esta funcionaria a la UNAM le paga 139,047 pesos. Aparece con una remuneración bruta de 33,781, es decir, pues un monto, podríamos decir que si bien no es menor, tampoco es muy abultado, de 33,781 pesos, pero luego aparece también con una compensación por antigüedad de 23,044 pesos y finalmente ingresos adicionales por 82,158 pesos. Y también está el caso, por ejemplo, de María Teresa Frank Mora, quien es hermana del exsecretario de Salud, muy activo también a veces en redes sociales, criticando lo que se está haciendo con respecto de la pandemia. Este secretario de Salud, Julio Frank Mora, tiene a su hermana María Teresa Frank Mora, que ella es directora de la facultad. Anteriormente María Teresa Medina Mora es directora de la Facultad de Psicología, había dicho de Música, es de Psicología, una disculpa. Y María Teresa Frank Mora, ella sí es directora de la Facultad de Música. Percibe mensualmente 94,575 pesos, una remuneración bruta de 33,845, pero con las demás compensaciones alcanza los 94,575 pesos, Nancy. Y justo, yo destacaría de esto que nos estás comentando acerca de este trabajo que has realizado, Sósimo, pues la discrecionalidad con la que se fijan estos montos, porque si vemos, no son exactamente las mismas cantidades, aunque tengan, similares puestos. O sea, los directores de escuelas y facultades, uno se imaginaría que pues deben de ganar lo mismo, ¿no? O en función de sus comunidades, tal vez una facultad de Derecho sea muchísimo más grande que una facultad de música. No lo sé porque no tenemos ahora mismo las cifras, pero es algo que pudiéramos imaginar, ¿no? O lo mismo, o sea, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales seguramente tiene una comunidad distinta a la Facultad de Ciencias, por ejemplo, ¿no? Pero no nos dicen cómo, o sea, o por qué se fijan estos niveles de salario tan desiguales entre ellos mismos. O sea, la discrecionalidad permanece en todos los ámbitos. Así es, porque precisamente al hablar de la remuneración bruta, que es la que supuestamente, la oficial, la formal, el sueldo formal, pues en esa sí podemos encontrar las similitudes, ahí sí podemos encontrar pocas diferencias. Un director de una facultad presenta en remuneración bruta, presenta casi el mismo sueldo que el director de otra facultad. Aquí sí varía probablemente con base en el número de población estudiantil, la responsabilidad entonces probablemente cambia y hay pequeñas variaciones. En realidad las variaciones más grandes son en los ingresos adicionales, que pueden superar los 100,000 pesos solamente en ingresos adicionales, y hay otros que que es de 50,000, de 60,000, de 70,000, y tenemos esa disparidad, como bien comentas, y que es producto precisamente de esta discrecionalidad con la que se manejan las cuentas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también tendríamos que señalar, por ejemplo, Nancy, que hay algunos otros funcionarios que ni siquiera aparecen, no obstante
que tienen puestos muy importantes en la universidad. Por ejemplo, es el caso de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno que, debieran ser 15, ahorita hay 14, hay una vacante, son 14 integrantes de la Junta de Gobierno que son los que designan o tienen la facultad de designar al rector, a los directores y también al patronato. Es decir, tienen una función muy importante que, si bien no es operativa, sino nada más es de decisión, y por lo tanto esa es la justificación por la cual no aparecen sus sueldos, sí deberíamos tener derecho a saber cuánto es lo que ganan. Y resulta que, bueno, pues precisamente no hay prácticamente, nada de ellos. También ocurre lo mismo en el caso de los integrantes del patronato universitario. También son 3 los integrantes, pero no se sabe prácticamente nada de ellos, Nancy. Y bueno, otro tema que también me llama la atención es que no aparezcan los directores de los colegios de ciencias y humanidades en este trabajo. ¿Es porque ellos ganan menos o ahí hay más discrecionalidad, o cuál es el motivo de que no los hayas incluido en este trabajo? Sí, bueno, de hecho son parte de esta segunda entrega que estamos realizando para Contralínea. Sí aparecen los integrantes también de bachillerato, sobre todo aquellos que son los directores generales, no los directores de plantel. Es decir, el director de la Escuela Nacional Preparatoria es el director general, y además hay directores que se encargan de cada uno de los planteles. Ocurre lo mismo con el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero sí se encuentran los directores generales, y hay otros que decidiremos... Es decir, nada más una pregunta, Sósimo. Los directores de planteles, por ejemplo, de preparatoria, la Prepa 6, la Prepa 9, o el CCH Azcapotzalco, o el CCH Vallejo, no entran en estos 85. No, ellos están un poco abajo. Los que sí entran son los directores generales. Que son como los coordinadores de todas las prepas o los coordinadores de todos los SH. Sí, algo que no ocurre, por ejemplo, con las facultades. Las facultades son directores por cada facultad, y todos los directores de las facultades, todos sí entran dentro de estos casos que estamos hablando. De los 85 solamente estamos destacando los con sueldos más abultados, pero sí entran los directores de las facultades, los directores de los institutos, y los que no entran, digamos, son los directores de plantel de el bachillerato. Sí, los directores generales de cada una de las 2 áreas de bachillerato con las que cuenta la Universidad Nacional. Pues sí, sería importante que la Universidad Nacional aclarara cuáles son los criterios para fijar estos montos, porque tanto las preparatorias como los colegios de ciencias y humanidades tienen comunidades muy grandes. O sea, si ese fuera el criterio para darle un sueldo mucho más alto a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales frente a un director de otra escuela, pues que se aclare por qué, porque estas preparatorias y CCHs también tienen comunidades pues grandísimas, ¿no? Claro, así es. Y otra cosa que también tendrían que transparentar de manera obligatoria, y debiera ser hasta por motu propio de la propia universidad, bueno, pues sería lo que perciben en su totalidad los funcionarios. Es decir, está bien, no quieres transparentar lo que reciben toda la planta de académicos y de trabajadores, pero sí podrías al menos transparentar lo que ganan los funcionarios, no solamente como funcionarios, sino también lo que están percibiendo en materia por investigadores, porque recordemos que los funcionarios en la UNAM, la mayoría de los funcionarios también son académicos, ya sean investigadores o profesores. Y por eso siguen precisamente cobrando, por eso precisamente siguen teniendo percepciones. Y tendremos que contrastarlo, Nancy Flores, con lo que gana estos sueldos tan escandalosos, tan importantes, que decíamos son superiores a los de cualquier gobernador o a los de cualquier secretario de Estado, de todos ellos. Tendremos que contrastarlo con lo que ganan los maestros que son de asignatura, y que son los que soportan la función sustantiva de la universidad, y que es precisamente el dar clases. La mayoría, bueno, pues ganan entre 1,500 y 7,500 pesos al mes. Entonces, vaya que hay estas discrepancias en la universidad que son injustificables. Pero además decir, en el caso de los profesores de asignatura, que quienes ganan 1,500 pesos al mes, pues son aquellos que dan solamente una clase. O sea, para llegar a 7,500 pesos al mes tienes que dar ¿cuántas clases? O sea, 5, 6, 7 clases, prácticamente esclavizarte en estas clases que duran 2 horas y que son 2 veces a la semana, para obtener un sueldo
sueldo que pues al final no alcanza a cubrir tu canasta básica, ¿no? Es decir, este tema sí debería de poner atención la Universidad Nacional Autónoma de México, porque incluso estamos hablando de injusticias. O sea, no solamente se trata de que ganen muchísimo menos comparativamente, sino de qué puedes hacer con ese dinero al mes. Y otra cosa, estos profesores de asignatura también padecen una precariedad laboral y una inseguridad laboral impresionante, porque dependen precisamente de la voluntad de su coordinador de carrera, de algún coordinador en la facultad, para que les den grupo o no les den grupo. Muchos precisamente por eso ni siquiera se organizan, porque saben que si empiezan a organizar para demandar mejores condiciones laborales, van a ser señalados por sus coordinadores de carrera y probablemente no les den grupo el siguiente semestre. Entonces es una situación bastante complicada, porque mientras estos miles de profesores que sostienen la función sustantiva de la universidad tienen un trabajo totalmente precario, resulta que hay otros funcionarios, destacadamente 85, pero incluso hay más, pero estos 85 de los que estamos dando cuenta hoy, que no nada más perciben todas las prestaciones, cobran doble, digamos, como investigadores y como funcionarios, sino además como funcionarios tienen sueldos que son superiores a los 100,000 pesos. Así es, Sosimo, una precariedad que hay que decir que raya prácticamente en el outsourcing. O sea, estos esquemas de contratar semestralmente a los profesores de asignatura, pues justo da pie a estas pues represalias de las que ya nos comentas y de las cuales vamos a ampliar con nuestro primer entrevistado. Pero antes de eso, ¿qué te parece si nos das una probadita de tu segunda parte que vas a publicar muy pronto en Contralínea? ¿Qué podemos encontrar pues en este trabajo que sigue? Así es, bueno, pues estamos revelando más nombres, vamos a revelar más nombres de aquellos que integran esta cúpula universitaria y que, como señalábamos hace un momento, algunos de ellos ni siquiera tienen responsabilidades tan amplias, tan importantes, pero están cobrando muchísimo, precisamente por esta discrecionalidad a la que ya hacía referencia. Tienen una remuneración bruta probablemente de 30,000 pesos, sin embargo, encontramos que las compensaciones por antigüedad y los ingresos adicionales que les dicen ellos, pues suman más de 100,000 pesos. Pues muy interesante, Sosimo. Estaremos muy atentos también en el programa para traer todos los detalles de esta segunda parte de la investigación en torno a las cúpulas universitarias y cuánto dinero se agencian vía sueldos, pero sobre todo estas prestaciones adicionales que van inflando estas cantidades. Para hablar también de este tema ya tenemos el contacto con el profesor académico y economista Francisco Cruz Retama. Él es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también es académico de la misma con una antigüedad de 17 años. Además, es asesor político del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tyre de México, espero que lo haya pronunciado bien, que agrupa a los obreros de la fabricante alemana de neumáticos Continental. Se desempeña como profesor adjunto en materias como economía política, investigación y análisis económico y capitalismo contemporáneo, y participó en el reciente movimiento que estalló por la falta de pago de salarios y prestaciones a sobre todo la plantilla de profesores de asignatura, que no solamente afectó a los de la Facultad de Economía, sino a los de muchas otras facultades, incluida la de Ciencias Políticas, y bueno, esta se prolongó hasta por un año para miles de integrantes del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, no solamente se trata de los pagos muy pequeños que hace a los profesores de asignatura, sino también de este retraso en el cual se incurre con muchísima frecuencia en la universidad, supuestamente por problemas administrativos, algo que seguramente las cúpulas universitarias no padecen. Muy buen día, Francisco Cruz, nos da mucho gusto que nos acompañes en este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Buen día. Buen día, Nancy, muchas gracias por la invitación. Buen día, Sosimo, qué gusto saludarte. Buenos días.
Buen día, Francisco. Pues justo nos interesa en el marco de este reportaje que estamos presentando sobre los sueldos a altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que nos comentes cuál es la situación que se vive, sobre todo en la plantilla académica, aprovechando pues esta coyuntura en la cual varios profesores dejaron de percibir sus ingresos por supuestamente un tema administrativo, pero cuál es la situación actual y también que nos comente sobre esta disparidad, ¿no? e injusticias en torno a estos altos sueldos que percibe un grupo de 85, un puñado de 85 altos funcionarios encabezados por el rector frente a, pues sí, las injustas remuneraciones, sobre todo para los profesores de asignatura. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que el trabajo periodístico de investigación que ha realizado Contralínea es de gran valor, porque justamente como ustedes acaban de señalar, sirve para contrastar la enorme desigualdad que hay entre los ingresos de una cúpula administrativa que no tiene funciones académicas y el grueso del personal académico que sostiene la carga docente de la máxima casa de estudios del país, una de las principales de América Latina. Estamos hablando de más del 75% de profesoras y profesores de asignatura y profesoras y profesores adjuntos que percibimos salarios que no rebasan los 7,500 pesos mensuales, 10,000 pesos mensuales, dependiendo de la carga horaria. Pero no solo eso, tampoco tenemos estabilidad en el empleo, justamente porque los contratos semestrales terminan nuestra relación laboral con esa periodicidad con la UNAM, y dependemos de que se nos proponga para ocupar una nueva plaza, un nuevo contrato, y muchas veces esto depende de funcionarios menores que obviamente atienden instrucciones de los directivos de las facultades y centros de estudio de la universidad. Desde ese punto de vista yo quería comentar que también es visible si sumamos los salarios de estos altos funcionarios. Evidentemente su reparto entre la planta docente no alcanza para resolver el problema. Sirve para contrastar la desigualdad, sin duda. Pero es más ilustrativo todavía observar que esa burocracia es la que gobierna la universidad y decide cómo se deben ejercer los recursos. Estamos hablando de un presupuesto que supera los 46,000 millones de pesos y que se reparte de manera desigual a través de una política laboral que tiene más de 3 décadas que se impuso en la universidad y que es la base de la precariedad. Mantiene los salarios bajos, miserables, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo otorga estímulos que no son parte del salario, de los ingresos nominales de nuestras percepciones y que dependen de criterios supuestamente de productividad. Esa es la esencia del modelo económico que se instauró en el país hace 40 años, la idea de incrementar la productividad. Y en la universidad no fuimos ajenos a ello, de manera que el salario base que percibimos, profesoras y profesores de asignatura, incluso un grupo importante de profesoras y profesores de carrera de tiempo completo, solamente se puede ver incrementado gracias a estos estímulos, les llamamos popularmente pilones en la universidad, y que muchas veces dependen no solo del trabajo académico, de investigación, publicaciones que realiza el personal, sino en buena medida de la aprobación que reciben de órganos que están controlados por esa burocracia. Eso es lo que nos remite a otro tema mucho más de fondo, que es cómo y quién decide el uso de los recursos universitarios. Porque si estamos hablando de más de 46,000 millones de pesos que tiene asignados la UNAM como presupuesto, sería interesante ver si ese presupuesto podría revertir absolutamente este modelo de desigualdad. Y sin duda es así. El problema es que esta decisión está en manos del Consejo Universitario y el Consejo Universitario a su vez está controlado por el Colegio de Directores y el Colegio de Directores está controlado por el rector. Ese grupo de funcionarios que ustedes están exponiendo, exhibiendo con estos salarios estratosféricos y privilegios inaceptables,
Por supuesto que va a ejercer a través del Consejo ese control en beneficio de preservar esos privilegios. Ese es el problema de fondo que hoy deberíamos estar discutiendo en la UNAM. Por supuesto, el presupuesto debe incrementarse, pero con el presupuesto que tenemos, con una política laboral diferente, alcanzaría para incrementar sustancialmente las percepciones de la absoluta mayoría del personal académico de la universidad. Francisco Cruz Retama, nos has comentado precisamente cómo esta injusticia en la organización, en cómo está organizada la universidad, cómo está gobernada la universidad, pues se traduce precisamente en que algunos tengan unos privilegios como los que estamos revelando el día de hoy y otros sufran de precariedad laboral tan insultante y que además están realizando funciones sustantivas. Pero, este modelo prácticamente iba a decir decimonónico con el que se gobierna la universidad, pero ni siquiera es decimonónico, prácticamente es de la Edad Media. Un gobierno que es controlado solamente por 15 personas, alrededor de 15 personas las que eligen a las autoridades universitarias, como bien comentas, destacadamente el rector entre ellos. Pero, ¿qué está ocurriendo en la universidad? Si estos aires de renovación que se sintieron hace algunos años precisamente con la llegada de un nuevo gobierno, pues también tú los has visto reflejados en la universidad, ¿hay aires de democratización o realmente siguen teniendo estas cúpulas que gobiernan desde hace mucho tiempo el control de toda la universidad? Digamos que está abierto un debate, y es un debate fundamental. No existen esos cambios hasta ahora, y no están en discusión en los órganos de gobierno en la universidad, por supuesto. Estas autoridades se eligen a sí mismas, porque esa junta de gobierno de la que hablas, de estas 15 personas, que son las que supuestamente tienen en sus manos el gobierno de la universidad, a su vez son elegidas por el Consejo Universitario. Entonces, el Consejo Universitario, conformado por representantes de la comunidad, pero designando entre sus integrantes a un grupo muy importante de funcionarios que tienen voz y voto en este órgano, pues ellos son quienes eligen a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno a su vez elige a los directores. Entonces, como podremos ver, pues es un círculo vicioso que preserva de manera muy fuerte la antidemocracia en la universidad. El debate está en curso. En 2 años se tiene que renovar la rectoría de la universidad. El problema no es sustituir a un personaje por otro, sino cambiar de fondo las prácticas que hay en la universidad, y eso implica una reforma a sus ordenamientos. Un ejemplo, recientemente se llevaron a cabo elecciones para representantes al Consejo Universitario por parte de profesoras y profesores y también del alumnado. Y también se eligieron representantes de profesoras y profesores ante varios consejos técnicos en distintas facultades. Bueno, profesoras y profesores de asignatura que no cuentan con un nombramiento definitivo y que son la mayoría, no tienen derecho a postularse como candidatas o candidatos. Profesoras y profesores adjuntos, a pesar de tener una antigüedad en la universidad, a pesar de desarrollar labores docentes importantes, no tenemos derecho a votar en estos procesos. De manera que hay mecanismos que están muy arraigados en el quehacer universitario que garantizan que la antidemocracia se preserve. De manera que no hay otra forma que no sea un proceso de movilización y de organización que sacuda a la universidad. Es lo que se necesita realmente. Por eso, lo que sucedió hace un año con la paralización de muchísimas escuelas, más o menos la mitad de las escuelas y facultades de la universidad, ante la falta de pago de nuestros salarios y prestaciones, como consecuencia de esta política laboral, pues es el camino que se tiene que seguir. Es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer. Ahora, este semestre, esos problemas administrativos no se han repetido en la mayoría de los casos, pero se mantiene esta situación de precariedad que tenemos. Es importante señalar otra cosa. En la universidad tenemos más de 1 año y medio. Ya estamos en el tercer semestre de trabajo a distancia, trabajo en línea. Hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reguló el teletrabajo y que estableció que quienes desarrolláramos este tipo de actividad teníamos que contar con los insumos necesarios para hacerlo, proporcionados por el patrón. Bueno, nuestro patrón, que es la UNAM, no ha tenido a bien otorgarnos ese material,
Lo único con lo que contamos son las licencias para acceder a estas plataformas de comunicación, que bueno, es lo indispensable, lo mínimo con lo que se debería contar, pero los equipos de cómputo, la conexión para el internet a domicilio, la energía eléctrica, algunos hemos tenido que acondicionar espacios para poder impartir clases. Bueno, nada de eso se ha retribuido por parte de esta patronal universitaria. Y eso sí, cada semestre nos agradecen encarecidamente esta labor y que efectivamente, muy, muy diferente a lo que dijo el presidente en una conferencia de prensa en la UNAM, la docencia se ha mantenido con el trabajo a distancia no pagado del personal académico. Hemos subsidiado a la universidad y el teletrabajo para garantizar que el quehacer académico se preserve. Entonces eso también tiene que ser señalado como parte de esta discusión que estamos desarrollando de fondo, porque el modelo de precariedad laboral solamente se va a modificar si logramos cambiar también la estructura antidemocrática que hay en la universidad y con base en ello, en ejercicio de la autonomía, decidir un destino diferente para los recursos. Profesor Francisco, y también, bueno, para acabar con esta discrecionalidad, nos comenta, justamente se requiere una reforma, algo que sea de fondo, que cambie incluso la vida al interior de la universidad. Sin embargo, bueno, estas cúpulas no estarían de acuerdo en cambiar, ¿no? En que sea la comunidad universitaria la que las elija por voto libre, directo, secreto, sino más bien quisieran seguir al frente de esta universidad por todo lo que significa. Los montos de los cuales ya nos ha hablado el presupuesto pues son muy grandes. Además está el tema de los autogenerados. La universidad cobra muchísimas cosas, cada vez cobra más cuotas de distintas áreas y pues tiene estos autogenerados de los cuales tampoco se da una rendición de cuentas. O sea, ¿solamente sería el movimiento estudiantil y académico el que podría impulsar esta reforma de fondo o qué faltaría para que esto ya ocurra? Tiene que haber una presión de la sociedad. El conjunto de la sociedad le tiene que reclamar a la UNAM ser congruente con su discurso. Precisamente tenemos abierto este debate acerca de la derechización de la UNAM. Y yo creo que es equivocado señalar de manera ligera una afirmación como esta sin dejar de reconocer que la comunidad universitaria ha dado muy importantes luchas en contra de estos proyectos de la derecha que tienen más de 40 años intentándose imponer. Pero sin duda ha habido derrotas muy importantes y esas derrotas han permitido, en primer lugar, que se instale este modelo de precariedad laboral. En segundo lugar, que la antidemocracia siga reinando, porque no debemos olvidar que la huelga universitaria de 1999 se desató principalmente para evitar la imposición de un esquema de colegiaturas e inscripciones que iba a dejar fuera a cientos de miles de jóvenes provenientes de las clases más desfavorecidas en el país. Pero en el curso del proceso se llegó a un acuerdo en el movimiento estudiantil y también con una parte importante del sector académico de que era necesaria la reforma de la universidad. Y entonces, como parte del pliego petitorio de esa huelga, se demandó la realización de un congreso universitario para la transformación de la máxima casa de estudios. Ese punto del pliego petitorio ni siquiera fue atendido por las autoridades y tenemos que recordar también que solamente pudo terminar la huelga con la intervención violenta del entonces Policía Federal, estrenada por el presidente Ernesto Zedillo, que en realidad estaba integrada principalmente por militares. Bueno, así fue como lograron terminar con la huelga y no solo eso, sino también cerrar la discusión que ya estaba en proceso de desarrollarse de que era necesaria la reforma universitaria. Bueno, eso tiene que volver a retomarse y, insisto, la presión social hacia la UNAM es muy importante porque debería estar la población que financia con sus impuestos esta institución educativa fundamental que en retribución
se desarrolle un proceso de solución a las graves problemáticas que vive el país. Esta discusión sobre cómo atender la emergencia sanitaria, la recuperación económica, la violencia y la inseguridad que no paran, tiene que estarse desarrollando en las aulas universitarias. Ahí es donde se tienen que generar buena parte de las soluciones a estos problemas. Y eso solamente va a ocurrir cuando la sociedad le exija a la UNAM dar esas respuestas necesarias. Pero para poder desarrollar esas investigaciones, para poder desarrollar estos procesos de diagnóstico y de conocimiento de la realidad social, necesitamos una universidad en donde reine la democracia, en donde se puedan expresar libremente las opiniones sin represión y donde el personal docente, sobre todo, esté bien remunerado. De esa manera, vamos a garantizar un ejercicio profesional de la educación y vamos a terminar con este modelo que nos tiene a más del 75%. Estamos hablando de más de 35,000 profesoras y profesores trabajando en 2 o 3 centros laborales diferentes en un mismo día para poder generar el ingreso necesario para vivir. Evidentemente, esa falta de concentración en la labor docente, si bien no demerita el ejercicio de 1 o 2 asignaturas que estamos impartiendo, impide desarrollar todo el potencial que tendría el ejercicio académico si contáramos con una verdadera profesionalización de nuestro trabajo. Sí. Maestro Francisco Cruz Retama, académico de la Facultad de Economía, también quería consultarle sobre qué papel están jugando las representaciones de los profesores, porque, bueno, pues sabemos de esta precariedad que ya bien ha relatado, ha señalado, con la que trabajan los académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tienen representaciones. Está el Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM, el STUNAM, tienen también a la APAUNAM, Asociación del Personal Autónoma del Personal Académico, pero ¿son parte del problema también o hay visos de solución a través de estas organizaciones que deberían de representarlos y defenderlos? No, lamentablemente no es así. Hay que empezar por la representación que tiene la titularidad de nuestro contrato colectivo, que son las APAUNAM. Hace ya hace por lo menos 2 décadas, los especialistas laboralistas en México acuñaron el término de contratación colectiva de protección patronal para definir aquellos convenios que se dan entre patrones y representaciones sindicales para impedir el ejercicio de la contratación colectiva genuina. La contratación colectiva genuina implica no solo la vigilancia, sino la negociación a través de una discusión que involucra al conjunto de la base trabajadora sobre su propio contrato colectivo. Esto implica ejercer derechos fundamentales, no solo como la libertad sindical, elegir a representantes libremente a través del voto secreto, directo, personal, sino también implica que tengamos la posibilidad de emplazar a huelga, incluso ejercer el derecho a la huelga. Bueno, pues en la UNAM eso no existe. Pues el personal académico tenemos una representación que funciona como un contrato colectivo de protección patronal. No tenemos control sobre la APAUNAM, sobre esa representación sindical. No tenemos derecho a decidir sobre las revisiones salariales o contractuales. Los incrementos que percibimos no son sancionados por nuestra comunidad. Es una cúpula que simplemente atiende las instrucciones de la autoridad, que en este caso pues, es el patrón, la UNAM. De esa manera, las APAUNAM no solo no han contribuido a resolver esta problemática de la precariedad que vivimos, sino que han sido cómplices, han sido el instrumento para imponerla. Por eso, por ejemplo, tenemos que el teletrabajo desarrollado a lo largo de más de 1 año y medio ni siquiera cuenta con un convenio entre las APAUNAM y la UNAM para ver las condiciones en que desarrollaríamos este trabajo. O sea, fue una decisión unilateral de las autoridades de la universidad mandarnos a trabajar desde casa sin que las APAUNAM intervinieran. El STUNAM tiene una
afiliación que supera los 4.000 académicas y académicos y no tiene la titularidad del contrato colectivo, de manera que no tiene manera de incidir en la modificación de estas condiciones de trabajo, por lo menos no a través de la contratación colectiva. Pero sin duda tiene una enorme responsabilidad también, porque no es una representación menor, es la 10ª parte por lo menos del personal académico de la UNAM, que estamos afiliados, yo me incluyo, al ESTUNAM, y sin duda esta representación podría presionar de manera importante para que estas condiciones empiecen a mejorar. Profesor, y finalmente, bueno, si tenemos en cuenta que este 75% de la plantilla es la que está en condiciones de precariedad, ¿cómo se podría garantizar que esto ya cambie? Sobre todo se lo pregunto porque las autoridades universitarias han sido muy dadas a decir que no tienen presupuesto, o sea, siempre todo se lo cargan al presupuesto, tienen que ampliarnos el presupuesto y el tema es que no hay rendición de cuentas, o sea, usted mismo nos está comentando cómo este grupo, esta burocracia universitaria es la que controla precisamente en qué se invierte, cómo se invierte el recurso público. Entonces, ¿cómo garantizar que primero también haya transparencia en justamente a dónde se va este dinero del pueblo mexicano? Y segundo, pues que fluya hacia este 75% de la plantilla laboral universitaria que se encuentra en estas condiciones precarias. Bueno, como decía yo hace rato, esto no va a ser posible sin un proceso de organización y de movilización. Tenemos cauces legales a los cuales acudir, como son las autoridades laborales, ante quienes, por ejemplo, podríamos interponer una demanda para que se nos retribuya teletrabajo que hemos estado realizando conforme lo dice la ley. Esto lo podemos hacer y tenemos que hacerlo. Tenemos todavía lo que resta del año, incluso parte del siguiente, según lo que dice la propia ley, para demandar el cumplimiento de este derecho. También es importante, y estamos por hacerlo, vamos a interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la discriminación de la que somos objeto en los procesos de elección de la representación de profesoras y profesores ante los órganos de gobierno. Esperamos en ese sentido que la CNDH emitiera una recomendación, como debería ser, a la UNAM para modificar sus reglamentos de elección y que se elimine cualquier rasgo de discriminación. De manera que podamos ir poco a poco construyendo las condiciones para que la comunidad cada vez más tenga en sus manos la posibilidad de actuar libremente en estos procesos electivos, que los representantes que surjan de nuestra comunidad respondan a la comunidad y no a los intereses de las autoridades, y que de esa manera cada vez más la comunidad tenga voz en las discusiones que se desarrollan, por ejemplo, para aprobar los presupuestos cada año, su asignación y de conjunto la política laboral. La investigación que ustedes han publicado también es muy importante por otra razón. Si muestran, si vemos que el salario de un profesor o investigador de tiempo completo está integrado en más de 60 o a veces hasta el 70% por estímulos o compensaciones que no están en el contrato. El salario base, en realidad, hasta de esa parte del personal, en realidad es pequeño. Entonces, el problema radica en cómo se distribuye en el conjunto del personal académico esta parte que corresponde a los estímulos y bonificaciones, que no son parte de nuestro ingreso salarial integrado. Si esa parte de los recursos se distribuyera diferente, se eliminaran los estímulos, se integraran al salario nominal, pero además se eliminaran también las gigantescas desigualdades que existen, donde un profesor de carrera, una quincena, puede cobrar hasta 250,000 pesos, mientras que otro que realiza la misma labor, exactamente la misma labor docente, estaría cobrando 4,500. Bueno, es el ejercicio de esa parte del presupuesto el que explica esta gigantesca desigualdad. Pero, nuevamente, regreso a la afirmación anterior. Esta
transformación, que en realidad es una transformación muy importante, muy fuerte de la universidad, solamente se va a dar si la comunidad logramos organizarnos, movilizarnos, exigir que esta transformación se desarrolle de la manera más urgente. Todos los ejemplos que tenemos en la vida de la universidad en años anteriores, donde importantes transformaciones se han hecho, o procesos de resistencia a las políticas neoliberales tuvieron éxito, todos han sido a través de la movilización. Entonces, tenemos que atender a nuestra propia historia para construir este futuro que necesitamos. Profesor Francisco Cruz Retama, pues ahí está el llamado que hace a la comunidad universitaria y sobre todo a la sociedad mexicana, pues para movilizarse y cambiar toda esta desigualdad, esta injusticia que ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo acabar con la precariedad que afecta a más del 75% de los de la plantilla de la UNAM. Pues agradecemos mucho sus reflexiones y nos quedamos justamente con esta parte de cómo la precariedad ha llevado incluso a que los universitarios, los académicos, pues no tengan ni siquiera garantizado el derecho a huelga, que es digamos uno de los derechos más básicos de todo trabajador. Muy buen día, Francisco. Constitucional, está en la Constitución ese derecho. Claro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente el llamado está hecho para actuar. Muchas gracias, maestro Francisco. Que tengas muy buen día. Pues sí, nos quedamos con estas reflexiones también acerca de cómo en la pandemia se ha estado subsidiando pues a la Universidad Nacional Autónoma de México porque no ha dado los insumos a sus académicos para pues dar estas clases en línea. Hay que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha resistido a regresar a clases a las aulas. Y Sósimo, aprovecho que nos acompañas aquí en el estudio pues para preguntarte, porque tú has hecho un trabajo ya hace tiempo acerca de cómo se ha privatizado ciertas áreas. Incluso había un aula en una de las facultades que se le llamaba el aula Harvard y entre otros pues temas que la universidad ha ido privatizando poco a poco y de manera discrecional. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Pues sí, bueno, pues es parte precisamente de esta llegada del modelo neoliberal educativo a la universidad y que tiene que ver con prácticamente la privatización de varios servicios en la universidad. Y sí hemos dado cuenta precisamente de el cobro, por ejemplo, de diplomados, de posgrados, de maestrías hechas ad hoc para determinadas empresas en este sistema de autogenerados que le llama la universidad. Y sí tuvimos la oportunidad, por ejemplo, solamente como un ejemplo de ellos, de todo lo que se ha estado privatizando en la universidad y todo lo que se cobra, dimos cuenta precisamente de una investigación que, bueno, radica en la Facultad de Contaduría y Administración, una maestría en alta dirección ad hoc para determinadas empresas, para las empresas que pudieran pagarlo. Aquí no tiene nada que ver la cuestión académica. Aquí en realidad, si una empresa quiere mandar estudiar a sus trabajadores, lo que tiene que hacer no es que los trabajadores pasen un examen. Se hará la formalidad probablemente, pero lo que importante aquí es de que la empresa pague. Una vez que una empresa paga, sus empleados, a los que ella designe, pueden estudiar esta maestría a Harvard. Fue lo que publicamos, y para ella esta maestría en alta dirección, y para esta maestría se construyó en la Facultad de Contaduría hace ya algunos años esta aula Harvard, a la que ni siquiera tenían acceso la totalidad de los estudiantes de esa facultad, ni siquiera tenían el permiso de caminar por los pasillos o entrar. En realidad esta aula solamente estaba diseñada para esta maestría en específico, y esta maestría en específico, bueno, pues costaba, ahorita recuerdo que era de más de 20,000 pesos por semestre, para cada alumno pues que se quisiera inscribir. Esto ya hace aproximadamente 4 años, cuando hicimos esta investigación sobre el aula Harvard. Pero como bien comentabas, Nancy, no es el único caso. Se han ido privatizando prácticamente los clubes académicos, clubes deportivos, clubes de culturales, de danza. Es decir, todo esto que ahora ya se cobra, digamos, por fuera, y estos ingresos ni siquiera
van de manera, podríamos decirlo, directo a los profesores, a los encargados de estas clases culturales, sino entran a la universidad como parte de esos autogenerados. Los profesores que dan estos cursos siguen en la misma precariedad que ya nos relataba el profesor Francisco Cruz Retama, pero que son parte de los autogenerados de la universidad. Y bueno, otro gasto también discrecional de esta universidad, pues no solo tiene que ver con el tema de lo académico, sino incluso de lo deportivo. Baste decir que el club Pumas de fútbol, soccer, pues ni siquiera rinde cuentas porque se supone que es una asociación civil ajena a la universidad y sin embargo la UNAM pues les da la cancha, ¿no? El estadio universitario tan bonito, además les presta pues las otras canchas de entrenamiento, les paga incluso entradas, etcétera, etcétera. Y bueno, este equipo pues ya sabemos ha pasado prácticamente de chiripa en este campeonato. Ayer fue eliminado por el Atlas, pero tiene que ver también con todo este uso discrecional de los presupuestos, de cómo se conduce la universidad y de cuántos negocios privados se han hecho al amparo del recurso público, porque eso es muy importante apuntarlo, es recurso de los mexicanos en esta autonomía mal entendida por parte de esta cúpula de 85 altos funcionarios, que son los que más ganan también. Pero bueno, vamos a pasar ya con nuestra siguiente invitada, Sosimo. ¿Qué te parece si la presentamos? Ella es Rocío Olivares Zorrilla, es doctora en letras por la UNAM y candidata al doctorado en filología española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella tiene 32 años de antigüedad en la UNAM y 27 años de antigüedad en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido distinguida con la medalla Alonso Caso por su tesis doctoral sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Ha colaborado en otras instituciones académicas también y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, dirigió un año el Colegio de Filosofía, Letras y Humanidades. En la década de los 80 fue cofundadora del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo y nos da mucho gusto pues recibirla para comentar precisamente sobre todas estas injusticias que se viven en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buen día, doctora Olivares. Buen día, aquí estamos. Doctora, pues nos gustaría en el marco de este trabajo que estamos presentando en la revista Contralínea acerca de estos 85 altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cobran alrededor de 120 millones de pesos anuales tan solo en sueldos, pues que nos platicara cómo se encuentra la situación. Ya lo veíamos con el profesor Francisco Cruz Retama, pues tan precaria que padecen las mayorías ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ¿cuál es su balance de usted, doctora? Pues muy similar al que han estado haciendo ustedes ahora, ¿no? Definitivamente esto tiene muchísimos años de estarse dando. Toda esta burocracia dorada tiene décadas y décadas de existencia. Y los profesores de asignatura, que son los que realmente sostenemos el prestigio académico de la universidad, que le ha valido ocupar el lugar que ocupa en los rankings mundiales, ¿verdad? Seguimos en una situación absolutamente precaria, ¿sí? Y con un salario verdaderamente ignominioso, ¿sí? Y bueno, pues precisamente, ¿verdad? Nosotros, los de la Facultad de Filosofía y Letras, quería yo decirle, ¿verdad? Los profesores de asignatura, nos hemos organizado y hemos tratado de dialogar con nuestras autoridades a este respecto, con un pliego petitorio, con una serie de demandas, de la manera más cordial, ¿verdad? Y sin embargo nos hemos topado con una resistencia absoluta, con una negativa constante, ¿sí? Y cerrada totalmente. No sé si... Buenos días. Buenos días, doctora. Le saluda Sosimo Camacho y doctora Rocío Olivares Zorrilla. Nos gustaría que nos platicara pues acerca de este pliego petitorio que han ustedes formulado para las autoridades y como bien nos comentan, ni siquiera, bueno, se han encontrado con una cerrazón absoluta. ¿Cuáles son los puntos que tiene este pliego petitorio de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras?
Bueno, se los voy a resumir. En principio, ¿verdad? Cuando se dio el problema de los impagos, se dio esta cortina de humo, ¿verdad? De las definitividades, que fue la manera que se tuvo como de entretener al profesorado que estaba totalmente descontento y lo manifestaba, ¿verdad? Bueno, se apuntaron desde luego muchísimos profesores que desde hace muchos años quieren su definitividad. Y en este sentido sí nos han estado entreteniendo, en este sentido lograron ese propósito. Sin embargo, cabe aclarar que seguimos en el limbo, ¿eh? O sea, los concursos no se han iniciado, no se han realizado todavía, estamos en el limbo todavía desde que se dieron cuenta los profesores de que se les estaban restando cantidades importantes de sus salarios, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro pliego petitorio empieza precisamente con el asunto de la participación de nosotros, los profesores de asignatura, en las comisiones dictaminadoras que hasta la fecha están muy desacreditadas entre el común del profesorado por lo tendencioso de los concursos de oposición. Por lo tanto, queremos una representación de las comisiones dictaminadoras. A eso nos dicen que no, porque el EPA está ya diseñado de manera que nos cierra las puertas a esta participación, como nos cierra las puertas a la participación en los órganos de gobierno también. Seguidamente pedimos, por ejemplo, ¿verdad?, el pago de todo el trabajo que realizamos, además de la docencia. O sea, estos salarios miserables que nos dan, ¿verdad?, en realidad están cubriendo una serie de actividades enormes que tenemos que realizar todos los profesores, que sería la investigación y la actualización de los temas de nuestros temas de cada programa, ¿verdad? La elaboración de materiales didácticos, la difusión de la cultura, las asesorías personalizadas a los alumnos, las calificaciones de trabajos y tareas, la asesoría de tesis, que no se paga tampoco, ¿verdad? Y las tutorías. Respecto a la cuestión de los concursos de oposición, que también en los que participamos, está establecido incluso en el contrato colectivo que se tienen que pagar en la cláusula 50, y no, han dejado de pagarlos de manera sistemática. O sea, que no solamente están sustrayendo de nuestros salarios y de nuestras prestaciones dinero, ¿verdad?, sino que se lo están ahorrando de cosas que incluso están pactadas que se nos tienen que pagar, como los exámenes profesionales de licenciatura y de posgrado, ¿sí? También está el asunto de los concursos cerrados. Yo entré por concurso cerrado a mi definitividad en materia de en la asignatura que imparto. Es decir, lo pedí en 2000, justo cuando acababa de terminar la huelga, ¿verdad?, de los estudiantes. Dije, esto me huele a verdad que se va a poner color de hormiga. Entonces yo solicité mi concurso para la definitividad de mi materia, y muy desapercibidos me lo concedieron, ¿verdad? Y me lo concedieron y lo realicé de manera cerrada. Tuve solamente a 2 sinodales y fue concurso cerrado. Los únicos participantes eran profesores también de la UNAM, ¿sí?, ¿verdad? Y lo gané. Y solamente ganándolo tenía la opción de subir de salario A a salario B, de la categoría A a categoría B, ¿verdad?, o nivel A a nivel B, ¿verdad?, que es un poquito más, unos centavitos más, ¿verdad? Y eso ni siquiera tuve que presentarme en ningún lado, sino presentar mis documentos del currículum, y con una revisión curricular el Consejo me concedió el ascenso de A a B. Eso ahora lo están negando absolutamente para la comunidad de profesores de la UNAM. Están imponiendo concursos abiertos cuando yo lo realicé cerrado, y otros también, ¿verdad?, anteriormente, y están imponiendo un concurso cerrado solo para acceder de A a B, para obtener 5 pesos más, ¿verdad?, de A a B, cuando en realidad yo lo realicé de manera sin necesidad de presentarme, nada más presentando mis documentos con una revisión curricular realizada por una comisión del Consejo, ¿sí? Entonces, bueno, esta deformación
que se basa en una controversia que hay en el EPA entre el artículo 78 y el artículo 66 respecto a cómo son los concursos cerrados y abiertos. Es una controversia, son dos artículos que se contraponen, es decir, el EPA, ¿verdad?, tiene que ser reformado forzosamente y eliminar las controversias. Bueno, pues simplemente lo que hace el abogado general es fincarse en el artículo 66, negando absolutamente el 78 e imponer el concurso abierto a los profesores que ya han estado impartiendo su asignatura por años, años, años y años, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un punto fundamental de nuestro pliego petitorio. Nuevamente, ¿verdad? Insistimos en la contratación laboral de muchos profesores que trabajan gratuitamente por efectos curriculares, se les dice, por efectos curriculares, ¿sí? Y en realidad viene siendo trabajo esclavo, porque no cobran nada por estar trabajando dando clases, con todo lo que implica trabajar, dar una clase, que no es solamente estar ante el grupo impartiendo la materia, sino investigar, elaborar materiales, calificar, asesorar, etcétera, todo lo que estuve enunciando previamente, ¿sí? Bueno, pues de esos cada vez hay más de ese tipo de contratos, bueno, ni siquiera son contratos, ¿verdad? Sí, o sea, de impartición de materias por efectos curriculares. Entonces, nosotros lo que exigimos es contratación laboral, tal como lo establece la ley, ¿verdad? Para todo profesor que dé clases, ¿sí? Y luego también está el asunto de los topes mínimos y máximos de los estudiantes que componen un grupo, porque se establece un tope mínimo de 5, ¿verdad? Y si no, no se abre la materia y quedan los profesores sin trabajo, ¿verdad? ¿Sí? O un tope máximo, ¿verdad? Y bueno, a veces tenemos grupos, a mí me han tocado grupos de 40, no en esta facultad, en otra, ¿verdad? De 40 alumnos y a veces hasta más, ¿verdad? Un poco basando los 40, cuando en realidad deberían ser 2 profesores los que impartieran esa materia, ¿verdad? Que fueran 2 grupos de 20 y 20, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en los 2 casos hay problema, el tope mínimo, el tope máximo, ¿verdad? Y eso también pedimos que se modifique, ¿sí? Y luego también, bueno, la cuestión de las plazas, porque, bueno, han querido solucionar todo este problema con una convocatoria totalmente defectuosa de la DEGAPA, ¿verdad? Para la definitividad de los profesores, pero omiten el asunto principal, ¿verdad? De las plazas de tiempo completo, que cuando se vacían por deceso, por renuncia o por jubilación, pasan a la rectoría, pasan al poder de la rectoría, ¿verdad? Y no se quedan en los departamentos y colegios donde se vacía, donde se pone a la disponibilidad de esa plaza, ¿sí? Entonces, bueno, exigimos también que esas plazas se queden, ¿verdad? Y que haya una jubilación digna para los profesores. Y un punto importante del pliego petitorio es que los consejos técnicos promuevan en el consejo universitario, por ejemplo, la reforma del estatuto del personal académico. A esto, sencillamente, oídos sordos. A todas estas peticiones, oídos sordos por parte de nuestro consejo universitario, que como lo decía muy bien el profesor Francisco Cruz Retama, ¿verdad? Está conformado solamente por profesores de tiempo completo, algunos de ellos elegidos por menos de 10 de los profesores de base que supuestamente tenemos que votar por ellos, tienen 7 votos y están ocupando ese puesto y se sienten ungidos, ¿verdad? Sí, y se ponen de verdad muy difíciles algunos de los consejeros universitarios y están allí con 7 votos, ¿verdad? Decidiendo el destino de todo el profesorado de la UNAM, en todos sus niveles, en todos sus planteles, ¿sí? Bueno, entonces, fundamentalmente sería esto. Y además, no quisimos incluir la cuestión salarial, porque, bueno, dijimos, siempre están
en todo el movimiento que se ha estado dando este año, han estado rechazando todo esto y aventando la pelotita a la ZAPAUNAM, que desde luego no resuelve nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a omitir la cuestión salarial, pero ahora vamos a incluir la cuestión salarial, porque de hecho, bueno, fundamental sería la integración de los estímulos al salario, porque justamente esos estímulos, ¿verdad? Que ahorita están, el grado máximo ahorita está como en 8,500 pesos, una cosa así, ¿verdad? En el último tabulador del PEPASIG, que es para los profesores de asignatura, que sea para todo el mundo, porque eso apenas cubre todo el trabajo que tenemos que realizar los profesores de asignatura, además de estar frente a clase, ¿verdad? Todo lo que hacemos detrás, ¿verdad? En nuestras casas para preparar cada materia, para impartirla debidamente, para que salgan los alumnos como deben de salir. ¿Sí? Apenas integrando el PEPASIG al salario, apenas, porque de hecho la pérdida adquisitiva de nuestros salarios supera ya el 100%, y eso lo han estudiado nuestros compañeros de la Facultad de Economía. ¿Sí? Y además tienen todas las pruebas necesarias para demostrar. ¿Sí? Entonces sería eso, la integración al salario, ¿verdad? De los estímulos, finalmente la redistribución del presupuesto universitario, ¿sí? Que es precisamente la clave de la solución posible a todo este asunto. ¿Sí? Es decir, no podemos seguir con todo este dinero, ¿verdad? Que está, no solamente va a la burocracia, ¿verdad? Sino que hay un dispendio escandaloso de lujos, de gastos suntuarios en las oficinas, no son para ni siquiera, no tanto es en las facultades, sino en las oficinas burocráticas, en todos estos centros, todas estas direcciones, ¿verdad? Donde, bueno, hasta con order, y bueno, yo me he tocado entrar de repente y digo, bueno, es que estoy en el siglo XIX, en un cóctel del siglo XIX. ¿De qué se trata esto, no? Bueno, es un dispendio verdaderamente escandaloso, ¿sí? De lujos en oficinas, alfombradas con muebles carísimos. No, es increíble, ¿sí? Y nosotros, bueno, no tenemos ni un barandal de dónde agarrarnos, ¿verdad? Cuando subimos una escalinata a ese grado, ¿no? Sí, bueno, pues eso sería fundamentalmente. Doctora Olivares, y también nos gustaría que nos amplíe la información respecto de estas plazas que pasan a la rectoría. O sea, tenemos como una idea de que justamente la universidad ya no está contratando en plazas, sino que todo se sigue precarizando. Se muere un profesor, como usted decía, y entonces quien llega a sustituirlo es un profesor de asignatura, no alguien que ocupe esa plaza. ¿O qué es lo que ha estado pasando? ¿Cómo han visto ustedes esto, que directamente es la rectoría quien pues tiene el control o el acaparamiento de las mismas? Es que seguimos en las mismas, o sea, no ha cambiado la situación. Las plazas desaparecen, ¿verdad? Solamente quienes se las ingenian, como por ejemplo, me he enterado de que el Colegio de Letras Modernas sí ha logrado atrapar las plazas que se vacían en su colegio, ¿verdad? Nosotros no, en nosotros se muere una persona o renuncia una persona, la plaza se pierde, ¿sí? Por ejemplo, de mi materia, de mi asignatura, que es literatura novohispana, mexicana 3, mexicana 4, ¿sí? No se ha abierto una plaza desde el 2002 o 2003, que fue cuando concursé. Desde el 2002 o 2003 no se ha abierto una plaza, pero estamos hablando de prácticamente 20 años que no se abre una plaza de esta asignatura que estoy dando. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Luego entró el programa de la contratación de jóvenes docentes, con lo cual nos marginan a los que ya hemos estado trabajando durante años y años y años y años, cosa que además es apoyada y nos apoyan los mismos profesores jóvenes que son contratados, están de nuestro lado. O sea, es un problema de las autoridades, ¿sí? De la política de contratación que se está siguiendo. Sí, doctora Rocío Olivares, también quería preguntarle, bueno, pues
las posibilidades de defensa, de hacer valer precisamente los derechos de los profesores a los que usted se ha referido, bueno, pues a veces son se encuentran con muchos obstáculos. Ya nos platicaba de esta cerrazón de quienes deberían también de representarlos. Y en materia de organización de profesores, sé que está la iniciativa de construir otros sindicatos. Hay uno que está avanzado, que se llama el CITAUNAM, probablemente haya otros. ¿Qué información tiene usted al respecto sobre otra organización de sindicatos que, pues le dé la vuelta a estos organismos prácticamente de sindicatos blancos, podremos decir, como la PAUNAM, que, bueno, pues está muy presta siempre para regalarles flores el día 10 de mayo, por ejemplo, o el día del profesor y de la profesora, pero cuando se trata de defender los derechos, pues prácticamente no aparecen? Bueno, simplemente un detallito, ¿verdad? Que nos lo contó Francisco Retama. En la última revisión contractual, ellos no metieron el pago al teletrabajo. No lo metieron, sí, pudiendo haberlo hecho, porque ya estaba en la Constitución, ¿sí? Pues no lo metieron. Esas son las ZAPAUNAM. Para eso nos funcionan las ZAPAUNAM, ¿verdad? Todo según el interés de las élites universitarias, de las autoridades universitarias, y lo menos posible para el interés de los profesores. Y cuando se trata de ceder algo para los profesores, las ZAPAUNAM van para las masas de profesores de SSHs y preparatorias, que son las, digamos, donde hay mayor precariedad y además son las más fundantes, ¿verdad? Entonces, a esos y a los profesores de las facultades, nunca, pero jamás, ¿sí? Entonces, ese no es un sindicato, ni siquiera es un sindicato, no es un sindicato, son asociaciones autónomas, ¿verdad? Del personal académico, no es un sindicato. Ahora, nosotros estamos, desde luego, preparados y discutiendo todo eso. Sí, ha ido un representante del CITAUNAM a hablar con nosotros, Humberto Ceguera, ¿verdad? Muy interesante todo lo que nos estuvo diciendo. También Francisco Retama, ¿verdad? Y entonces, pues se presentan tres posibilidades, ¿no? Que es unirnos al STUNAM, pero no queremos, muchísimos de los profesores, si sigue Agustín Rodríguez, ¿verdad? Dirigiendo ese sindicato, ¿sí? La otra, ¿verdad? Sería unirnos al CITAUNAM. Pero el problema del CITAUNAM es que no ha sido no ha tenido mucha presencia, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, está el problema de cuando hicieron su declaración respecto a todo este movimiento de este año, por los concursos abiertos en lugar de cerrados. Y resulta que están divididos, o sea, ni siquiera están de acuerdo entre ellos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, como que no acaba de pintar. Y la otra posibilidad, pues, sería hacer un nuevo sindicato. Y en eso estamos, en esas discusiones estamos, ¿verdad? Pero lo importante es que en 2023 se tiene que ratificar el contrato colectivo de la ZAPAUNAM y lo más probable es que no se ratifique, ¿verdad? Dado la verdadera situación, el verdadero carácter de la ZAPAUNAM. ¿Sí? Entonces desaparece ese contrato colectivo sin que perdamos nuestros derechos, ¿sí? Y tenemos el derecho de propugnar por un nuevo contrato colectivo que desde luego va a ser muy distinto del que maneja la ZAPAUNAM. Doctora, pues esperemos que las autoridades precisamente den seguimiento a todas estas denuncias, sobre todo que se atienda el pliego petitorio que ya hicieron llegar justamente en el marco, en el contexto de esta falta de pagos, pero que es sin duda un tema histórico. Todos estos subsidios de los que nos ha hablado que hacen los académicos de manera permanente, ¿no? A revisar tesis, a dar asesorías particulares a los estudiantes, etcétera, etcétera, además de ahora el teletrabajo, pues sin duda son temas laborales que deberían de atenderse. Vamos a estar pendientes de qué sucede con las autoridades universitarias en ese sentido y qué respuesta les dan, sobre todo a ustedes que han pues entregado este pliego petitorio. Le agradecemos mucho esta entrevista. Buen día. Buen día. Buenos días, doctora Rocío Olivares Zorrilla. Fue un gusto platicar con usted. Gracias.
justamente nos quedamos con todas estas reflexiones que hace la doctora Olivares en torno a la precarización. Ella nos habla de cómo los académicos han tenido que solventar muchísimos gastos a lo largo de su carrera, cómo han sido los que tienen mayor antigüedad, pues rechazados por la propia universidad, cómo estas plazas se han ido acumulando en la rectoría y no se vuelven a abrir nunca más, y eso hace justamente que la problemática ya haya llegado al 75% de la plantilla que tiene estas condiciones que rayan prácticamente en el outsourcing. También nos quedamos con esta otra parte de cómo los académicos pues no les han dado respuesta a su pliego petitorio, a pesar de que pues fue un movimiento importante, Sósimo, en torno a esta falta de pagos que se dio el año pasado, a inicios también de este año, en el contexto de la pandemia de COVID-19, y también decir que en este mismo contexto la universidad evidentemente no está gastando todo el presupuesto, porque cuando hay clases se gasta en luz, se gasta en agua, se gasta en servicios de limpieza, en toda la recolecta de basura, y pues todo eso, al estar cerrada la universidad, evidentemente esos gastos no existen. Gasolina para, en el caso de Ciudad Universitaria, hay que recordar que existen estos camiones Puma que recorren toda la universidad, pues todo eso no se está gastando. Entonces, ¿qué está pasando con ese dinero en la Universidad Nacional Autónoma de México? Así es, y es que es un problema prácticamente pues estructural en el sentido de que es prácticamente también lo que nos han planteado hoy nuestros entrevistados, en el sentido de que, bueno, pues la universidad está haciendo crisis ahorita por muchos lados, y que precisamente tiene que ver con esta manera en que está organizada la universidad y que no ha podido democratizarse desde hace muchísimo tiempo. La doctora y el maestro Francisco Cruz Retama, bueno, pues han dado cuenta de esta precariedad, pero esta precariedad que viven quienes hacen el trabajo sustantivo, que es educar en la universidad, bueno, pues es resultado precisamente de que hay una cúpula que tiene bajo control a la universidad desde hace muchos años y prácticamente no solamente no suelta el poder, sino además no o bloquea todos aquellos esfuerzos por mejorar la universidad, porque por redistribuir, por gastar de otra manera el presupuesto, que no es nada despreciable, es un presupuesto importante. Claro que sí se tiene también que seguir aumentando este presupuesto, pero al mismo tiempo se tiene que generar otra manera de gastarlo. Hace un momento comentabas, por ejemplo, Nancy, que el asunto del club de fútbol de Pumas, bueno, pues tiene que ver precisamente también toda esta falta de transparencia en la universidad y discrecionalidad con la que se usan los recursos, el que, por ejemplo, este club, que sea de los más populares del país, bueno, pues no haya aportado ni siquiera un peso en toda su historia a las arcas de la universidad. Por el contrario, la universidad es el que aporta a este equipo, bien comentabas, con instalaciones, con el estadio, pero además incluso con el uso del escudo universitario, tanto deportivo como académico, institucional. Y bueno, pues resulta que uno de los equipos más populares de México no tiene dinero para dar recursos a la universidad. Bueno, pues quedan ahí las reflexiones. Hay una demanda de reforma profunda a la universidad, Nancy, y esperemos que se haya esa discusión en los próximos días. Muchísimos mensajes que nos han llegado a través de nuestro canal de YouTube en torno a esta problemática de la universidad. Por ejemplo, Raquel García nos pide exponer esta investigación de la UNAM en la mañanera. Dice, son una mafia. Yo vivo en Guadalajara y la universidad pública está en manos del mafioso Padilla desde hace 35 años. Andy Jope nos dice, el presidente dijo que no podía hacer nada porque la UNAM es autónoma. Carmen Meyer dice, la UNAM debe transparentar todo. Milagro del Cielo nos dice, no es problema de la secretaria de Trabajo, sino de los corruptos que gobiernan en la UNAM. También nos escribe Gabo, youtuber Vargas, quien dice, cada universidad como sindicatos tienen sus personajes perpetuos en el poder. Nuevamente Raquel García dice que estos funcionarios creen que se merecen esos sueldos o más, que ya se vayan a trabajar a las universidades privadas. Habrá mucha gente preparada que necesita esos trabajos con un sueldo justo.
Pepe Matos nos dice que todo el trabajo de Contralínea es excelente. Y Diego López dice: amigos de Contralínea, les encargamos investigar a la UAPJO, donde se vende el acceso principalmente a las carreras de medicina y odontología por 180,000 pesos, los cobros excesivos por inscripción cada semestre, entre otras irregularidades. Pues sí, muchísimas universidades deberían de transparentarse al respecto, cómo se gastan su dinero y también cómo es el ingreso, que ese es otro tema, incluso también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Sósimo Camacho, y no nos vamos a despedir sin antes invitar a nuestra audiencia a que el día de mañana se conecten también por nuestras redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, donde nos encuentran como Contralínea, y en www.contralinea.com.mx. El tema que vamos a abordar mañana, la investigación, tiene que ver con los 198 municipios del país cuya agua potable está contaminada con arsénico y otros metales pesados. Algo muy importante para toda la sociedad conocer si en su municipio se tienen estas problemáticas. Agradecemos también a nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González, Carlos Sánchez y Gerardo Álvarez, y quienes nos han estado apoyando pues en la transmisión de este programa. Y les invitamos también a dar like, darnos el pulgar arriba y activar la campanita de notificaciones. Con esto nos despedimos. Sósimo Camacho, muy buen día. Yo soy Nancy Flores y los esperamos el día de mañana. Buen día. Buenas tardes, gracias al auditorio, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el día de mañana. Hasta la próxima.